Hola a todos, bienvenidos a esta nueva explicación. Fijaos, hoy vamos a meternos de lleno en un relato medieval que, os lo aseguro, es absolutamente fascinante. Hablamos del cuento 3 de El Conde Lucanor y vamos a usarlo para explorar algo muy profundo. Ese momento en la vida en el que te haces mayor, miras hacia atrás y de golpe te das de bruces con la fría y dura realidad de la propia mortalidad. Es una historia sobre cómo redimirnos, cómo lidiar con el peso de los errores del pasado y, sobre todo, cómo encontrar nuestro propósito real sin dejar de ser quienes somos. Así que, venga, vamos a profundizar en todo esto. Esa angustia existencial de la que hablábamos es exactamente lo que no deja dormir a nuestro protagonista, el conde Lucanor. Está en plena crisis. Acude a su consejero, el sabio Patronio, porque es dolorosamente consciente de que los años pasan y siente una urgencia tremenda por prepararse para el juicio divino. Pero claro, la cosa es que arrastra un peso espiritual inmenso. El conde reconoce que aunque a veces intentó evitarlo, se ha pasado la vida entera en guerras, contra moros, contra cristianos e incluso contra sus propios vecinos. Y sabe perfectamente que en esos conflictos destrozó la vida de muchísimos inocentes. Esa culpa le come por dentro, sobre todo porque tiene clarísimo que ante la justicia de Dios, las palabras bonitas y las excusas no sirven para nada. Lo único que cuenta son las obras reales. Y de ahí surge el gran dilema de esta historia. ¿Cómo puede un líder, un guerrero acostumbrado a la acción, conseguir salvar su alma sin tirar por la borda toda su identidad? El conde le pide a su consejero una solución, una penitencia, pero que encaje con su, digamos, estado y dignidad. No quiere una receta genérica. Y aquí Patronio le da un golpe de realidad impresionante. Le advierte que dejarlo todo e irse a encerrar a un monasterio sería un error monumental. Porque si un noble hace eso por un simple impulso de culpa, lo más probable es que acabe fracasando al no soportar la dureza de la vida conventual. O peor aún, que todo el mundo lo juzgue como un cobarde, alegando una pobreza de espíritu por salir corriendo de sus responsabilidades en el mundo real. Para ilustrar esto, Patronio le cuenta una historia que la verdad tiene un punto de paradoja casi cómica. Imaginad esto. Por un lado tenemos a un ermitaño súper pacífico. Toda una vida de oraciones en silencio, aislamiento, cero conflictos. Este hombre da por hecho que tiene un pase VIP directo al paraíso. Pero un día se le ocurre preguntarle a Dios quién va a ser su compañero en el cielo. La respuesta de un ángel lo deja completamente de piedra. Le dice que su igual celestial no es otro que el mismísimo rey Ricardo de Inglaterra. Sí, un hombre famoso por estar siempre metido en guerras, con muchísimo poder mundano y un pasado violento que dejó a mucha gente arruinada. Claro, para el ermitaño, y seguramente para nosotros, si solo miramos las apariencias, esto suena a locura total. Pero nos demuestra de una forma brutal cómo la justicia divina mide las cosas con una vara completamente distinta a la nuestra. Y es que el ángel le revela al indignado ermitaño una verdad que te rompe los esquemas. Todo se reduce a un solo concepto numérico, 1. Un único, supremo y absoluto salto de fe y valentía puede otorgarle a un guerrero muchísimo más galardón en el cielo que toda una vida entera de las oraciones silenciosas de ese ermitaño. Pero claro, la gran pregunta es, ¿qué clase de salto podría tener semejante valor a los ojos de Dios? Pues la respuesta está en cambiar por completo la perspectiva sobre el conflicto. La historia nos lleva al momento exacto en que los reyes de Francia, Inglaterra y Navarra llegan en barco a Tierra Santa. Al acercarse a la costa para desembarcar, ven a una cantidad tan inmensa de enemigos esperándolos que, lógicamente, dudan y se paralizan. Sin embargo, el rey Ricardo de Inglaterra ve algo distinto. No ve una simple guerra por un pedazo de tierra, ve la oportunidad de oro que tanto había estado buscando para expiar sus culpas y desagraviar a Dios por todas las ofensas de su pasado. Lo ve como la herramienta perfecta para hacer una restitución suprema. Ojo, que aquí hay que hilar muy fino para no malinterpretar el mensaje. Lo que salvó a Ricardo no fue el simple hecho de coger una espada y ponerse a repartir golpes. El secreto estaba en su preparación interna, que era estrictísima. Primero, estaba profunda y genuinamente arrepentido de sus pecados. Segundo, y esto es crucial, no huyó de sus problemas. Antes de irse a la guerra ya había hecho penitencia y había reparado el daño en sus propias tierras. Y tercero, mostró una entrega total. Antes de actuar, encomendó su alma a Dios, aceptando que tanto la victoria como la muerte le parecían igual de bien si era lo que la voluntad divina quería. Un nivel de aceptación absoluto. Y así llegamos al momentazo de la historia, al famoso salto físico y espiritual. El rey Ricardo, viendo el panorama, pide ayuda al cielo, se santigua, le clava las espuelas a su caballo y ¡pum!, salta directamente al mar. Y recordad que iba con la armadura completa puesta, directo hacia donde estaba el enemigo. Como el agua era súper profunda en esa zona, el rey y el caballo se hunden al instante. Cualquiera diría, madre mía, fin de la historia, se ha ahogado. Pero entonces ocurre un milagro espectacular basado en una promesa divina muy concreta. Resulta que Dios no busca la muerte del pecador, lo que quiere es que se arrepienta y viva.
Valora tanto ese nivel de arrepentimiento y sacrificio sincero que su misericordia omnipotente saca al rey de las profundidades para darle no solo la victoria, sino la vida eterna. Y no os podéis imaginar el efecto dominó que provoca este acto de pura determinación. El impacto psicológico de ese salto es una auténtica locura. Las tropas inglesas, al ver a su rey jugándose la vida de esa manera tan audaz, pierden todo el miedo y saltan detrás de él. Los franceses, que eran sus aliados, al ver esto se mueren de vergüenza y de orgullo, dicen no vamos a ser menos, y también se lanzan al agua. Y los enemigos, al presenciar semejante valor gallardo, al ver a un ejército liderado por hombres a los que literalmente les da igual morir, entran en pánico, sienten un pavor absoluto y huyen en estampida. Es una victoria colosal, lograda simplemente porque un solo líder decidió dar el ejemplo con una determinación feroz. Bueno, pues tras dejar al conde Lucanor boquiabierto con esta historia sobre el poder de pasar a la acción, Patronio se lo baja todo a la realidad con una fórmula de 3 pasos súper clara y pragmática. El paso número 1 es innegociable. Antes de irte por ahí a hacer grandes proezas de fe, tienes que barrer tu propia casa, arrepentirte y reparar el daño que hayas causado a tu propia gente. La restitución va primero. El paso 2 es un cambio total de mentalidad. Hay que dejarse de tonterías y rechazar la vanidad de la corte. Patronio critica muchísimo esa falsa honra de mantener lujos o criados que no necesitas, solo por aparentar y dar envidia. Y el paso 3. Una vez que tu casa está en orden, asegura tus señoríos y entonces sí, lucha por tu fe desde esa posición de estabilidad. Con esto queda cristalina cuál es la misión específica de alguien con poder. Para un noble, un caballero o cualquier persona con responsabilidades, aislarse y huir del mundo no es ningún mérito. De hecho, es un abandono total del deber. La verdadera penitencia no consiste en meterte en una cueva, sino en estar ahí fuera, usando tu influencia y tu posición para administrar justicia, mantener seguros tus territorios y defender con valentía aquello en lo que crees, justo en el lugar y contexto donde te ha tocado vivir. Ahora, seamos sinceros, entrar en combate o enfrentarse a grandes peligros da mucho miedo. Es lógico. Por eso, Patronio le lanza al conde una idea brutal para tranquilizarlo, que podríamos llamar la invulnerabilidad del destino. Básicamente es la creencia de que por servir a Dios activamente, incluso jugándote la vida en una batalla, no vas a acortar tu existencia de forma artificial, ni vas a morir antes por ir a la guerra, ni vas a vivir 100 años por quedarte escondido debajo de la cama. La muerte solo va a llegar en el momento exacto en el que esté divinamente marcado. Así que ese miedo jamás debería paralizarnos a la hora de hacer lo correcto. Y a esto se le suma un concepto medieval que, la verdad, me parece precioso y súper reconfortante: el martirio por intención. Resulta que no hace falta que te maten de verdad en el campo de batalla para tener el mérito de un mártir. Si tu buena voluntad es auténtica, si tus acciones son justas y vas con todo, a los ojos de Dios ya eres un mártir, aunque no hayas derramado ni una gota de sangre. Lo que realmente purifica el alma y eleva a la persona es esa intención pura y ese compromiso absoluto. Tu esfuerzo sincero nunca cae en saco roto. Al final, todo este consejo magistral busca una transformación interior brutal en nuestro protagonista. No se trata de que Lucanor cuelgue la espada y deje de ser caballero, eso sería ir en contra de su propia naturaleza. De lo que se trata es de evolucionar. Pasar de ser lo que Patronio llama un caballero del diablo, que pelea solo por el ego, la vanidad, la fama y el orgullo, a ser un auténtico caballero de Dios. Alguien que lucha por convicciones reales, con intenciones puras y prestando un servicio verdadero. Imitar la actitud del rey Ricardo le permite al conde salvar su alma, sí, pero manteniendo una coherencia perfecta con su identidad y su lugar en el mundo. Y para rematar todo esto, el propio autor de la obra, don Juan Manuel, nos deja a modo de moraleja estos versos que van directos al grano. Es una bofetada de realidad, una llamada a la acción súper provocadora. Nos está diciendo que la verdadera redención y el propósito real para quienes tienen responsabilidades no se encuentran escondiéndose, se encuentran dando la cara, asumiendo los errores, reparando el daño y dando ese salto valiente hacia la acción en el mundo real, en vez de acobardarse tras los altos y seguros muros de un aislamiento que en el fondo no sirve para nada. Todo esto nos deja una pregunta resonando en la cabeza. Cuando llegue nuestro momento, ¿estamos dispuestos a dar nuestro propio salto? Nos hace pensar, ¿verdad? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación. Esperamos que os llevéis una perspectiva totalmente nueva sobre el inmenso valor de pasar a la acción. Nos vemos en la próxima.